Bueno, el punto de equilibrio es el estado donde la empresa con sus ventas no tiene ni ganancias ni pérdidas en cuanto a utilidad. En otras palabras, la utilidad es cero. Se puede ver prácticamente con esta gráfica presentando las tres variables: los costos fijos, los costos variables y los ingresos. Los costos fijos son una constante debido a que no dependen del volumen. Los variables sí dependen de la cantidad de producción, el volumen de producción. La suma de ambos da el total, y los ingresos es el precio de venta por las unidades que yo venda. El punto de equilibrio en este caso se considera cuando se cortan en los ingresos con los costos totales, debido a que es el punto donde para atrás en esta región se presentan pérdidas y en esta región ya se presentan ganancias, dándonos que es el punto mínimo donde tengo que producir hacia esta región con el fin de obtener más beneficio. Los ejes son tanto cantidad para el eje X como pues dinero en el eje Y, que lo llamamos en este caso para las ecuaciones que vamos a mostrar cifras de venta de equilibrio. Las dos ecuaciones son para despejar cantidad y para despejar o para dar la cantidad, el punto de equilibrio en dinero. La cantidad es los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. En este caso tenemos que ser muy cuidadosos de solo usar el de una unidad, porque en el de precio, si bien usamos todos los costos fijos, usamos totales, tanto costo variable total como los ingresos totales. Para mostrar esto mejor, vamos a un ejemplo de cómo se usa la primera. Entonces preguntamos cuántas unidades se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio. Tenemos costos de arriendo, salario y la masa de la arepa. Nuestra empresa en este caso es de venta de arepas. El arriendo del local nos cuesta 1.200, el salario administrativo cuesta 500 y cada masa de arepa cuesta 0.5 pesos. El precio de venta, nosotros vendemos cada arepa a 2.5 pesos, entonces nos preguntamos cuántas arepas tenemos que vender para que nuestra utilidad sea cero y que desde ese punto en adelante todo lo que produzcamos sea ganancia. Entonces, al aplicar esta ecuación, los costos fijos en este caso son estos dos. Este es variable debido a que entre más arepas produzca, más masa de arepa va a tener que gastar. Entonces, los costos fijos son 1.200 más 500, el precio de venta es 2.5 menos el costo variable y nos da para un total de 850 arepas. El apalancamiento operativo es una condición financiera fija en todos los estados de situación financiera y en todas las finanzas de una empresa. ¿En qué consiste? Es un concepto que tiene en cuenta los costos operativos. En este caso, se dice que hay un apalancamiento operativo alto si los costos fijos son considerablemente altos con respecto a los costos variables. Esto que hace, este concepto que permite que a futuro, si se aumentan las cantidades vendidas de la empresa, la utilidad va a aumentar en porcentaje mucho mayor que si lo hiciera en otra condición. El grado de apalancamiento operativo es un indicador de cómo medir el apalancamiento operativo, ya que este mide como la sensibilidad de las fluctuaciones de diferentes variables. Hay tres formas de calcular el GAO. El primero, que es la más general, es la división entre el cambio porcentual de las utilidades operativas con respecto al cambio porcentual de las unidades vendidas. El GAO con respecto a las unidades pues tiene que ver con respecto a la división entre las unidades vendidas totales sobre las unidades vendidas totales menos las unidades vendidas en el punto de equilibrio. El GAO con respecto al ingreso o al monto tiene que ver con la utilidad, entonces es la división entre la utilidad sumándole los costos fijos dividiéndolo otra vez por la utilidad. Bueno, para verificar este concepto vamos a mirar un ejercicio. En este caso vamos a proponer dos empresas diferentes en un mes determinado. Vamos a decir que estas dos empresas tienen el mismo valor de ingresos. Una tiene considerablemente mayor los costos fijos a los costos variables y la otra exactamente al contrario, tiene considerablemente mayor los costos variables a los costos fijos. Utilizamos la fórmula de utilidad para poder calcularla, que son ingresos menos costos totales, y nos da que ambas empresas tienen una utilidad de 1000. Ahora vamos a suponer que ambas empresas dos
y aumentamos las unidades vendidas de ambas empresas en 50%. Esto significa que los ingresos para ambas empresas van a ser de 15.000 ahora, los costos fijos, como son fijos, se mantienen iguales, y los costos variables, como aumentan con la cantidad producida, también van a aumentar en un 50%. Entonces para la empresa 1 va a quedar en 1.500 y para la empresa B va a quedar en 12.000. Calculamos nuevamente la utilidad y vemos que la utilidad de la empresa 1 es 5.500 y de la empresa B es 2.000. Esto no solo demuestra que la utilidad como tal va a ser mayor de la empresa que tiene más costos fijos que variables, sino que el porcentaje de cambio de esta utilidad también va a ser mayor. Aquí calculamos el incremento de utilidad comparando las utilidades de ambos meses. Para la empresa A aumentó un 450% y para la empresa B aumentó un 100%. También vamos a calcular el GAO para cada una de las dos empresas, utilizando la fórmula general. Nos da que la empresa A tiene un GAO mayor a la de la empresa B. Bueno, ahora vamos a hablar del apalancamiento financiero. Cuando hablamos de apalancamiento financiero nos referimos a que vamos a aumentar una inversión por medio de una deuda. ¿Cómo es esto? La inversión ahora no va a tener simplemente recursos propios, sino que ahora va a tener recursos ajenos, ya sean accionistas o fiadores, sea un banco u terceros. En este caso es mucho mejor escoger un fiador como un banco a tener que dar acciones. Bueno, ahora ¿cómo vamos a entender esto? Pepe tiene 1.000 de recursos propios y está interesado en meterlos a un banco de ahorro que le rinde al 10% anual. Sin embargo, él tiene dos posibilidades: meter solo los 1.000 que le generarían un beneficio de 100, o puede pedir un préstamo, endeudarse a un interés del 5% y ya no meter 1.000 al banco de ahorro, sino meter 2.000. Esos 2.000 le generarían un beneficio de 200. Sin embargo, tiene que restar el interés del 5% de estos 1.000, que son 50. Por lo cual obtendría un beneficio total o final de 150 unidades. Bueno, ahora vamos a ver indicadores que nos miden rendimientos en el apalancamiento financiero. Entonces, primero es importante tener claro el concepto UPA, que es utilidad por acción. ¿Cómo se obtiene este UPA? Entonces, se obtiene restando la utilidad antes de impuestos e intereses, se le resta 1 y esto se multiplica por 1 menos la tasa impositiva corporativa. A la vez, a esto le restamos los dividendos preferentes y lo dividimos todo por el número de acciones ordinarias en circulación. Por otro lado, es importante tener el GAF. Este se mide viendo la variación entre la UPA y la variación entre la utilidad antes de impuestos e intereses. Para este caso vamos a tomar el caso de una empresa X cuyos estados de resultados son los siguientes. En este caso es importante enfatizar en la utilidad antes de impuestos, en la cual es de 6.300.000. Por otro lado, es importante ver que la tasa de los impuestos es del 33% y que se paga dividendos preferentes 341.700 pesos. Bueno, ¿para qué era todo eso? Porque podemos utilizar la fórmula en la que a la utilidad antes de impuestos la dividimos sobre la utilidad antes de impuestos menos los intereses pagados menos los dividendos sobre 1 menos la tasa, lo cual nos daría un GAF de 1,4. El grado de apalancamiento total es el impacto que tienen todos los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. Por tanto, para encontrarlo simplemente se multiplica el GAO por el GAF.